Colegas, ya hablamos entonces de la personalidad del cliente, de cómo vamos a nosotros a determinar el interés y los beneficios que él anda buscando. Entonces, tenemos que tener muy claro, como ya lo había yo dicho, desde cómo conseguir la cita. Aquí hay un factor muy importante que es dentro del tema del conocimiento del cliente. Recuerden ustedes que para tener el control del negocio, un asesor inmobiliario tiene que tener inventario. Para lograr el inventario, tiene que manejar el teléfono, hacer citas. Hay fórmulas para en un momento dado tener niveles de productividad, desde cuántas llamadas hacer diarios, de esas llamadas que hacemos, cómo clasificar al cliente, luego de esos también lograr las citas, y una vez que se logran las citas, en un momento dado, cómo comportarnos en esas citas y lograr lo que todos ustedes conocen como es la opción de un inmueble. Hay una polémica en la cual se habla de que debe ser en exclusiva o no. Definitivamente, haciendo a un lado esa polémica, las inmuebles ustedes tienen que tenerlas en una exclusiva, yo le llamo por escrito o por amistad, o por identificación con el cliente, e incluso he llegado a llamarles una exclusiva moral, porque yo he tenido la oportunidad de promover propiedades en donde simple y sencillamente después de hacer la presentación me doy la mano con el cliente y sellamos un compromiso de promoción. Y lo más importante, a partir de ese momento hay que cumplir. Ahorita vamos a ver cómo es eso de cumplir. Primero, tenerle informado. Puede suceder que no hubo llamadas la primera semana, no hubo citas. Pues también eso tenemos que hacer. Recuerden ustedes que estamos vendiendo un servicio y tenemos que hacerlo de forma profesional. Y el decir que no ha habido resultados es una forma de informar. Y lo más importante, mantener la comunicación con el cliente. Entonces, ¿por qué no opcionamos? Porque teniendo las opciones, creamos un inventario y teniendo un inventario, tenemos el control del negocio por tres situaciones: por flojera, por inseguridad y por miedo, que también esos son factores que tenemos que ver más adelante, porque son muy fáciles de resolver y son muy fáciles de solventar en nuestra actividad diaria. Recuerden ustedes, cada cliente nos da la oportunidad de experimentar y de practicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada cliente nos da la oportunidad de ir acrecentando también nuestro conocimiento y nuestra práctica. Y la única forma de hacerlo es consiguiendo citas. Y posteriormente consiguiendo citas para mostrar esa propiedad que hemos logrado. Entonces, el arte de opcionar es la base para que nosotros tengamos un inventario. Y la base de ya teniendo el inventario, nosotros tenemos tela de donde cortar y podamos darnos la oportunidad de acrecentar el trabajo que tenemos. Entonces, es muy importante conocer al cliente. Ahora, a lo mejor hay conceptos que ustedes no conocen y ahorita se los comparto. Hay tres formas de clasificar a los clientes en base a su aspecto físico. Y no necesitamos ser psicólogos para determinar eso. El ectomorfo, que es el delgado, el mesomorfo, que es el término medio, y el endomorfo, que es el gordito. Entonces ustedes van a decir, son así o asado. Se cumple para hombres y se cumple para mujeres. Ahora, la otra clasificación es la de colores, en donde me he permitido el azul es el más serio, el más flemático, el gris un poco menos, el amarillo ya es más simpático,
y el rojo es, además de simpático, es extrovertido y participativo. Y entonces clasificamos el saludo, la forma como viste, la forma como te ve y la forma como habla. Y eso es muy fácil de aprender. Entonces, teniendo esa información, teniendo esa percepción, nosotros podemos empezar con el pie derecho desde el momento en que Él nos saluda y empezamos a darle la exposición del servicio que nosotros damos. Entonces, tenemos que desterrar la flojera, tenemos que desterrar la inseguridad y el miedo. Y hay técnicas para esas tres cosas, técnicas muy sencillas para sentirnos más seguros, y lo más importante es practicar, practicar y practicar. ¿Y cómo vas a lograr la práctica? Haciendo llamadas. Y haciendo las llamadas de forma positiva para que en un momento dado logremos desde la llamada dar una buena impresión y lograr lo que estamos buscando, tener clientes satisfechos y que nos den ingresos mediante hacer un servicio de asesoría integral desde que hacemos el primer contacto hasta que salimos de la notaría. Todo eso es importante para que en un momento dado lo veamos. Y para cada color o para cada aspecto físico hay una técnica para decir, a este le puedes vender de esta forma y a este de esta otra. Y en términos generales funciona. No es una fórmula matemática, no es algo estricto, obviamente tiene márgenes de error, pero es una guía que con mucho gusto les participamos para que ustedes tengan los elementos necesarios para, con confianza y seguridad, traten a un cliente con los mayores porcentajes de éxito final, que es a final de cuentas lo que estamos buscando. Este negocio de la actividad inmobiliaria da muchas satisfacciones siempre y cuando nosotros apliquemos las técnicas de conocimiento del cliente y, lo más importante, el seguimiento del cliente hasta que tome una decisión, ya sea en caso positivo o negativo. Pero nosotros tener definido qué es exactamente lo que quiere el cliente y cómo lo vamos a satisfacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a satisfacer? Conociendo desde el principio, con sus pequeños márgenes de error, la personalidad del cliente. Y por último, quiero comentarles la interacción, pero sobre todo tener mucho cuidado cuando es pareja. Cuando es pareja, también es importante ver la interacción entre ellos, porque como último concepto que quiero decirles es que tenemos que determinar en el momento y en el tiempo más corto, cuando son más de dos o más personas, quién toma la decisión. Recuerden que en una pareja siempre hay alguien que dice la última palabra. Y es muy importante para nosotros como asesores inmobiliarios determinar en esos casos quién toma la última palabra, quién toma la decisión, y en un momento dado tener la inteligencia, la diplomacia, para que sin hacer a un lado al otro, dirigirnos principalmente a esa persona para que él tenga más claro o ella tenga más clara la decisión y nos ayude en un seguimiento a lograr que lleguemos a buen fin. Agradecemos que estén con nosotros. Más adelante veremos este tema con mayor amplitud y datos técnicos, datos en todos sentidos para que ustedes puedan cerrar una venta.